Gloria a Dios, amados, tengan muy buenos días. Vamos con nuestro día 61 de este reto de lectura bíblica. Día 61 y vamos a leer Juan capítulo 7, a seguir dejando que el Señor nos instruya y nos enseñe por medio de su palabra. Juan capítulo 7 leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Señor, por tu palabra. Jesús y sus hermanos. Después Jesús recorrió la región de Galilea. Quería alejarse de Judea, donde los líderes judíos estaban tratando de matarlo. Pero se acercaba el tiempo judío del Festival de las Enramadas, y sus hermanos le dijeron: Sal de aquí, vete a Judea, donde tus seguidores puedan ver tus milagros. No puedes hacerte famoso si te escondes así. Si tienes poder para hacer cosas tan maravillosas, muéstraselas al mundo. Pues ni aun sus hermanos creían en él. Este no es el mejor momento para que yo vaya, respondió Jesús, pero ustedes pueden ir cuando quieran. El mundo no puede odiarlos a ustedes, pero a mí sí me odia, porque yo lo acuso de hacer lo malo. Vayan ustedes, no iré al festival, porque todavía no ha llegado mi momento. Después de decir estas cosas, se quedó en Galilea. Después de que sus hermanos se fueron al festival, Jesús también fue, aunque en secreto, y se quedó fuera de la vista del público. Los líderes judíos lo buscaban durante todo el festival y no dejaron de preguntar a la gente si alguien lo había visto. Se oían muchas discusiones acerca de él entre la multitud. Unos afirmaban: es un buen hombre, mientras otros decían: no es más que un farsante que engaña a la gente. Pero nadie se atrevía a hablar bien de él en público por miedo a tener problemas con los líderes judíos. Entonces, en la mitad del festival, Jesús subió al templo y comenzó a enseñar. Los presentes quedaron maravillados al oírlo. Se preguntaban: ¿cómo es que éste sabe tantas cosas sin haber estudiado? Así que Jesús les dijo: mi mensaje no es mío, sino que proviene de Dios quien me envió. Todo el que quiera hacer la voluntad de Dios sabrá si lo que enseño proviene de Dios o solo es por mi propia cuenta. Los que hablan por su propia cuenta buscan su propia gloria, pero el que busca honrar a quien lo envió habla con verdad, no con mentiras. Moisés les dio la ley, pero ninguno de ustedes la cumple. De hecho, tratan de matarme. Estás endemoniado, respondió la multitud. ¿Quién trata de matarte? Jesús contestó: yo hice un milagro el día de descanso y ustedes se asombraron. Pero ustedes también trabajan en el día de descanso al obedecer la ley de la circuncisión dada por Moisés. En realidad, la costumbre de la circuncisión comenzó con los patriarcas, mucho antes que la ley de Moisés. Pues si el tiempo indicado para circuncidar a su hijo coincide con el día de descanso, ustedes igual realizan el acto para no violar la ley de Moisés. Entonces, ¿por qué se enojan conmigo por sanar a un hombre en el día de descanso? Miren más allá de la superficie para poder juzgar correctamente. Algunos de los que vivían en Jerusalén comenzaron a preguntarse unos a otros: ¿no es este el hombre a quien procuran matar? Sin embargo, aquí está hablando en público y nadie le dice nada. ¿Será que nuestros líderes ahora sí creen que él es el Mesías? Pero, ¿cómo podría serlo? Nosotros sabemos de dónde proviene este hombre. Cuando venga el Mesías, sencillamente aparecerá y nadie sabrá de dónde proviene. Mientras Jesús enseñaba en el templo, exclamó: es cierto, ustedes me conocen y saben de dónde provengo, pero no estoy aquí por mi propia cuenta. El que me envió es veraz y ustedes no lo conocen. Pero yo sí lo conozco porque provengo de él y él me ha enviado a ustedes. Entonces los líderes trataron de arrestarlo, pero nadie le puso una mano encima, porque aún no había llegado su momento. De las multitudes presentes en el templo, muchos creyeron en él. Después de todo, decían: ¿acaso esperan que el Mesías haga más señales milagrosas de las que ha hecho este hombre? Cuando los fariseos se enteraron de que las multitudes andaban murmurando, ellos y los principales sacerdotes enviaron guardias del templo para arrestar a Jesús.
Entonces Jesús les dijo: voy a estar con ustedes solo un poco más de tiempo. Luego volveré al que me envió. Ustedes me buscan, pero no me encontrarán, y no pueden ir donde yo voy. Desconcertados de esas palabras, los líderes judíos se preguntaban: ¿a dónde pensará ir? ¿Estará pensando salir del país e ir a los judíos dispersos en toda la tierra? Tal vez hasta les enseñe a los griegos. ¿A qué se refiere cuando dice: me buscarán, pero no me encontrarán, y no pueden ir donde yo voy? En el último día del festival, el más importante, Jesús se puso en pie y gritó a la multitud: todo el que tenga sed puede venir a mí. Todo el que crea en mí puede venir a mí y beber, pues las Escrituras declaran: de su interior brotarán ríos de agua viva. Con la expresión agua viva se refería al Espíritu Santo, el cual se le daría a todo el que creyera en él. Pero el Espíritu aún no había sido dado, porque Jesús todavía no había entrado en su gloria. Algunos de la multitud, al oír lo que decía Jesús, afirmaron: seguramente este es el profeta que estábamos esperando. Otros decían: es el Mesías. Pero otros expresaban: no puede ser. ¿Acaso el Mesías vendrá de Galilea? Pues las Escrituras dicen claramente que el Mesías nacerá del linaje real de David, en Belén, la aldea donde nació el rey David. Así que hubo división entre la multitud a causa de él. Algunos querían que lo arrestaran, pero nadie le puso las manos encima. Cuando los guardias del templo regresaron sin haber arrestado a Jesús, los principales sacerdotes y los fariseos preguntaron: ¿por qué no lo trajeron? Jamás hemos oído a nadie hablar como él, contestaron los guardias. ¿También ustedes se han dejado engañar?, se burlaron los fariseos. ¿Habrá siquiera uno de nosotros, estos gobernantes o fariseos, que crean en él? Esa multitud tonta que lo sigue es ignorante de la ley y está bajo la maldición de Dios. Entonces tomó la palabra Nicodemo, el líder que había ido a ver a Jesús en la noche. ¿Es legal condenar a un hombre antes de darle una oportunidad de defenderse?, preguntó. ¿También tú eres de Galilea?, contestaron ellos. Estudia las Escrituras y compruébalo tú mismo. Jamás ha salido un profeta de Galilea. Así terminó la reunión y cada uno volvió a su casa. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, gracias. Y en medio del festival, en medio de este festival importante que los judíos estaban celebrando, dice que Jesús finalmente fue a la fiesta y se puso en pie y gritó a la multitud: todo el que tenga sed puede venir a mí. Todo el que crea en mí puede venir y beber. Pues dice la Escritura que de su corazón brotarán ríos de agua viva. Y una vez más, Jesús está hablando de algo espiritual. Jesús está hablando de algo mucho más grande que el agua natural. Así como está hablando de un pan que era mucho más grande que el pan que usted compra en una panadería o que el pan que usted hace en su casa. Jesús está hablando, y en dos ocasiones diferentes se pronuncia, y en una de ellas dice: yo soy el pan de vida. Y aquí está diciendo: yo soy el agua de vida. Y el agua de vida, dice él, que se refería al Espíritu Santo. Esa promesa extraordinaria que Jesús hizo cuando él dice: yo me voy, les conviene que me vaya, pero voy a enviarles al Espíritu Santo, no es otra cosa diferente a que es el agua que él prometió. Y el Espíritu Santo en nosotros es como esa agua que nos refresca. Es como esa agua que en medio de la prueba, las adversidades, las luchas, las dificultades y los problemas, calma nuestra sed y nos dice que todo va a estar bien, y nos dice que Dios no nos ha abandonado, y nos dice que el Señor cumplirá su promesa en nosotros, no nos dejará solos y nos cuidará hasta el fin del mundo. La pregunta es: ¿cómo estamos de esta agua de vida? ¿Cómo estamos? ¿Estamos llenos? ¿Estamos medio llenos? ¿Estamos vacíos? No importa. El Señor, aquí por la palabra, en estos tiempos de lectura bíblica, nos está llenando y nos está compartiendo y nos está avivando y nos está animando. Llénate de la palabra, llénate del Espíritu, y eso te va a permitir
vivir una vida victoriosa y muy bendecida. Un abrazo grande, regresamos.